¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a dar comienzo a la realización, a los tutoriales para realizar a nuestro hermosísimo reno. Ya tenemos un primer tutorial en el que les digo toda la lista de materiales y las especificaciones necesarias para realizarlo. Así es que si no han visto ese video, las invito a verlo para que no queden dudas. A veces muchos se saltan ese primer video y es muy importante para que sepan todos los materiales que se van a realizar, el tamaño de nuestro personaje, en fin. Ya saben, se hace rápido, fácil y con muy poquitos materiales. Este bello reno forma parte de una colección que estamos realizando en el canal. Aquí en la pantalla van a ver las imágenes de una bellísima galletita de jengibre que hicimos hace muy poquito. Y también al muñeco de nieve que les gustó muchísimo. Y no se diga, el reno ha sido todo un éxito. Se los agradezco infinitamente. Como siempre, la petición y el favor que les pido: suscríbanse, apóyenme con eso, por favor, y no olviden dar like. Voy a agradecer como siempre a los miembros del canal que me apoyan muchísimo. Ser miembros del canal es otra forma de apoyar este proyecto y se les agradece con todo el corazón, además de que obtienen beneficios especiales. Así es que si quieren formar parte de los miembros del canal, serán bienvenidos. Muchas gracias a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Canal Luco y Sandra Gutiérrez Rosario. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos nuestra hebra de color camello y vamos a realizar un anillo mágico. Muy bien. Una vez que lo hayan realizado, dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto que hicimos y vamos a realizar en la vuelta número 2 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos y estaríamos entonces terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí ya realicé mi primer aumento. Les pido de favor que siempre marquen su primer punto. Es muy importante ya que el proyecto prácticamente en su totalidad lo vamos a estar trabajando en espiral y si no marcamos sería muy fácil perdernos. Seguimos con la vuelta número 3. Vamos a realizar un punto bajo. Marcamos nuestro primer punto. Y después vamos a realizar un aumento. Aquí va un punto bajo y en ese mismo punto voy a realizar otro punto bajo. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos y en la vuelta número 4 vamos a realizar 18 puntos bajos. En la vuelta número 5, amigas, vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. No olviden, por favor, siempre marcar su primer punto y aquí voy haciendo esos 8 puntos bajos. Una vez que los realizaron, amigas, vamos a realizar el punto garbanzo. Voy a tomar lazada, amigas, voy a entrar en el siguiente punto, lazada, saco y jalo aquí un poquito, así, un poquito, y tejo solo 2 puntos. Nuevamente lazada, entro en el mismo punto, lazada, saco,
jalamos un poquitito y tejemos solo 2 puntitos de los que tenemos en el crochet. Vamos a hacerlo 5 veces. Vamos por la tercera, llevamos 2. Vamos por la tercera. Jalamos y tejemos solo 2. Ahí está, lazada, en el mismo punto entramos, salimos y jalamos y tejemos solo 2. Vamos a hacer el último, amigas. El último, vamos por el quinto, vean. Lazada, entro en el mismo punto, lazada, saco, pero ahora voy a tejer todos los puntitos que me quedan aquí. Todos, de una vez, van, todos. Ahí está, amigas. Y al final hacemos una cadenita, ¿ven? Les sugiero poner aquí una marquita, más adelante les voy a decir por qué. Las personas con experiencia quizás no necesiten esa marquita, pero vamos a colocarla y más adelante les voy a decir por qué. El dedito que acabamos de formar tiende a irse hacia el revés. Ustedes pueden voltearlo hacia el derecho, ya sea ahorita o finalizando la vuelta, como se les haga más fácil. Y vamos a realizar ahora 9 puntos bajos. Esta que es la vuelta número 5 la estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 6, en la que vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Miren, aquí ya realicé 8 puntos bajos y quería mostrarles, ¿se acuerdan que les dije que pusieran una marquita? Esto que ven aquí no es punto, amigas, es parte del punto garbanzo. De allí, cuando hayan hecho los 8 puntos bajos, se siguen haciendo hasta donde pusieron la marquita y ya pueden continuar hasta finalizar la vuelta. Muy bien, vamos a comenzar ahora la vuelta número 7 haciendo un punto bajo y después haremos una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? Vamos a tomar, en lugar del punto completo como lo hacemos generalmente, vean, nosotros solo vamos a tomar el bucle delantero, solo la hebrita delantera del siguiente punto, hebrita delantera del siguiente punto, engancho, saco y hago aquí un punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos y en la vuelta número 8 haremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 9, amigas, vamos a hacer un cambio de color. Deshacemos solo el último pasito de la vuelta anterior, miren, solo el último pasito, nos debe de quedar así, y vamos a tomar hebra de color blanco. Y ese pasito que deshicimos lo volvemos a hacer, pero ya con el color blanco. Podemos cortar ya la hebra de color camello, que ya no vamos a necesitar por ahora, y la cortamos. Y esta vuelta, que es la número 9, vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos ya con nuestro nuevo color. Vamos a ajustar bien cada una de las hebritas, la que cortamos y la blanca la pasamos hacia adelante para que nos la vayamos llevando y se vaya perdiendo conforme vayamos avanzando. Ya hacemos aquí un punto bajo. Vamos a la siguiente vuelta. Hago este movimiento de hebras solo para que vean cómo vamos a hacer. Miren, tomen el punto completo, pasan las hebras hacia adelante y tejen su punto bajo. Y vamos a hacer esto hasta finalizar toda la vuelta. Seguiríamos con la vuelta número 10. Nuevamente hacemos cambio de color a color rojo. El último paso de la vuelta anterior. La terminamos con nuestra hebra de color rojo. Miren, antes de hacer mi cambio de color voy a pasar la hebra de color blanco hacia acá adelante porque la vamos a ocupar más adelante. Esto nunca lo había hecho. Vamos a ver si resulta, amigas, ¿eh? Muy bien, ahí está. Creo que lo hice alguna vez, pero no me acuerdo. Vamos a ver si resulta y no tendríamos que cortar la hebra blanca. Muy bien. Esta vuelta, la número 10, en ella vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Pero miren, en lugar de tomar el punto completo, vamos a tomar ahora solo los bucles de atrás de cada uno de los puntos. Pasamos hacia adelante la hebra de color rojo y hacemos nuestro punto bajo. Otra vez bucle trasero, hebrita de atrás del punto, así. Pasamos hacia adelante la hebrita para irla perdiendo y hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacer toda la vuelta en bucle trasero.
Muy bien, de las vueltas 11 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos, pero a partir de aquí ya vamos a estar trabajando normalmente, ya tomaremos los puntos completos. Y así es como habría quedado terminado el bracito, amigas. Por favor, vamos rellenando. El brazo tiene que ir bien relleno, pero solo hasta la mitad. Que les quede bien durito, bien durito. La manita sobre todo, que le va a dar una forma muy bonita si lo rellenan muy bien. Pero miren, solo la mitad del brazo, unas 5 vueltas a partir de donde cambiamos a color rojo. No más, amigas. A ver, 1, 2, 3, 4, sí, unas 5 vueltas. Esto va a ayudar a que cuando coloquemos el bracito tenga una caída muy linda. Así es que rellenen muy bien, pero solo la mitad. Ya que quedó bien relleno, amigas, van a tomar el bracito así, como tomando como referencia el dedito y lo van a aplastar de esta manera, vean, así. Tomando como referencia el dedito, vean. Entonces, vamos a cerrar el bracito con puntos bajos. Estamos ubicados en la parte lateral del bracito. La apachurran de esta manera y vamos a cerrar el bracito con 6 puntos bajos. Miren, entramos en la parte delantera y en la parte trasera del bracito y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, parte delantera, parte trasera del bracito y hacemos un punto bajo. Van 2, una vez más 3, 4, 5 y 6. Así es como quedaría cerrado el bracito, amigas. Muy bien, aquí al final hacen una cadenita para fijar, aprietan bien fuerte y podemos cortar la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Así está bien, amigas. Muy bien, vamos a ver si nos resultó haber dejado ahí la hebra blanca. Vean cómo quedó ya el bracito. Lo vamos a tomar así, con la manita hacia arriba. Vamos a introducir el crochet aquí muy cerquita de donde está la hebra que dejamos allí libre. Y vamos a levantar aquí 1 y 2 cadenitas. Estas solo nos van a servir para subir la labor, no cuentan. Entonces en ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. Lazada, me voy al siguiente punto. Lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tenemos en el crochet. Así se hacen los medios puntos altos. Miren, aquí ya finalicé. Nos vamos a ubicar en el primer puntito que hicimos. Así. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien fuerte ese puntito deslizado que hicimos y cortamos la hebra. Ahí, apretamos muy fuerte, amigas. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera, simple y sencillamente para perder la hebra, amigas. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces nos vamos a la parte de revés de este pequeño detalle que hicimos. Apretamos muy fuerte el último puntito. Y por el revés vamos a hacer un nudito. Ahí está, le jalé por completo, ya se me andaba yendo. Y vamos a perder, amigas. Pueden ir perdiendo así entre los puntos, 1 o 2 puntitos, y ya después entramos hacia el bracito y por cualquier punto perdemos. Muy bien. Y así habrán quedado finalizados los bracitos, amigas. Bueno, más bien este bracito así habrá quedado finalizado. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Por ahora no los vamos a necesitar, pero es importante empezar con los bracitos. Vamos a seguir con el cuerpo. Muy bien, amigas, comenzamos con las piernitas de nuestro hermoso reno. Aquí yo ya avancé, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en los bracitos, así es que no va a ser difícil realizarlos. En la vuelta número 1 hacemos un anillo mágico y dentro de él realizamos 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4,
2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Es así como voy ahorita. Lo que vamos a hacer de las vueltas 7 a la 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 36 puntos. Comenzamos la vuelta número 11 haciendo 6 puntos bajos. Ya los realicé esos 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Aquí llevo 2 puntos bajos y ahora una disminución. Lo voy a hacer esto otras 5 veces, 2 puntos bajos y una disminución, otras 5 veces. Al final me van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a colocar el plástico, amigas, que quede bien acomodadito, amigas. Debe de abarcar la parte planita de abajo del piecito. Debe abarcar las 6 primeras vueltas que hicimos. Procuren que quede a la medida o si acaso un poco más pequeño. Más grande no, porque podría deformar la piernita. Así es que córtenlo perfectamente. Vuelta 12, 6 puntos bajos. Después un punto bajo y una disminución 6 veces. Al final nos sobran 6 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Hacemos en este momento cambio de color, ya hemos hecho varias veces, ya sabemos realizar esos cambios de color y esta sería la vuelta número 13, la cual la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Ya sabemos también trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo, tomamos solo la hebrita de atrás del punto. Y aquí vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Lo que haremos a continuación son 6 disminuciones. ¿Cómo se hacen las disminuciones en bucle trasero? Tomamos el siguiente punto, recuerden, en bucle trasero, y hacemos un punto bajo sin terminar. Muy bien, nos vamos al siguiente punto, hacemos también un punto bajo, pero en esta ocasión sí lo terminamos tejiendo estos 3 puntos que nos quedan en el crochet. Así se hacen las disminuciones en bucle trasero. Llevo una, voy a hacer otras 5 porque en total necesito 6 disminuciones. Al finalizar me van a sobrar 6 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. De las vueltas 14 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 18 puntos bajos, pero ya estaríamos trabajando con los puntos completos. Miren, amigas, ya fui rellenando. Rellenen perfectamente, que les quede bien durita esa piernita. Cuando la hayan terminado, hacen un punto deslizado. Aprietan bien fuerte y pueden cortar la hebra. No es necesario dejar hebra larga, la pueden dejar cortita. Y les va a quedar así. Miren, aquí yo ya hice la primer piernita. En un momentito le vamos a hacer este detallito, amigas, ¿eh? Muy bien, entonces hebra corta, rellenen muy bien y la reservamos. Pero esta es la segunda pierna que hago, así es que aquí no voy a hacer el punto deslizado. Se lo voy a deshacer, solo quería mostrarles. Así es que voy a retomar aquí, voy a jalar para dejarlo porque no se me vaya a deshacer. Voy a dejarlo en espera para realizar este detalle que nos falta en esta piernita. La vamos a tomar así, vean, tal y como ven, así la van a tomar. En cualquier punto de la parte de atrás introducen el crochet. Recuerden que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros y en ellos vamos a trabajar. Introducimos hebra de color café mink, del mismo color de los zapatitos, y vamos aquí a levantar 2 cadenitas, amigas. Estas 2 cadenas no cuentan, únicamente nos van a servir para levantar nuestra labor. Entonces hacemos lazada y allí mismo en el mismo punto entramos y hacemos un medio punto alto.
lazada, entro en el mismo punto, lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en mi crochet. Esto es un medio punto alto. Muy bien. Vámonos al siguiente punto, déjenme acomodar mis hebras. Lazada, me voy al siguiente buclecito de los que nos quedaron aquí libres. Ahí está. Esta hebrita la paso hacia adelante para irla perdiendo y hacemos aquí un medio punto alto. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Haremos 24 medios puntos altos. Aquí ya finalicé. Me voy a ubicar en el primer puntito. Hago un punto deslizado. Aquí vamos a levantar una y 2 cadenas. Hago una lazada y voy a hacer una segunda vuelta de 24 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta finalizar esta segunda vuelta. Ya terminé, miren, ahí está la botita. Nos vamos una vez más al primer puntito, amigas, y aquí vamos a realizar un punto deslizado. Ahí está. Vamos a apretar bien fuerte. Dejamos, cortamos nuestra hebra lo suficiente para ensartar nuestra aguja lanera y perder más adelante esa hebrita. Yo a veces siento que corto demasiada hebra, amigas, pero me da miedo que al cortarla muy pequeña no me alcance. Pero bueno, quizás ustedes sepan calcular mucho mejor que yo esa hebra que hay que cortar al final. Muy bien, entonces aprietan bien el punto, amigas, ese último que hicimos. Y por el revés vamos a realizar miren, ahí entré solo para ajustarlo del final y aquí sí voy a hacer un puntito, un nudito. Aquí hacemos un nudito, amigas. Déjenme deshacer este relajo. Ahí está. Y vamos a perder la hebra así introduciéndonos entre los mismos puntitos. Tanto como ustedes deseen, vayan perdiendo. Y así nos habrá quedado el piecito, amigas. Aquí está el otro. Ahí están, amigas. Bien rellenos, bien que les quede bien durito. Antes de continuar, vamos a tomar este pie. El segundo que hicimos, amigas, que es con el que continuaríamos trabajando y ubicamos el centro del piecito. De aquí, miren, así, más o menos ven el centro de la piernita y van a pasar su dedo así hasta aplastar esta parte de color camello que hicimos. Esto nos va a ayudar a ubicar el punto central de la parte interna de la piernita y colocamos allí una marquita, amigas. Esto nos va a ayudar que al momento en que coloquemos las dos piernas nos queden bien parejitas y no vayan a quedar chuecas. Entonces vamos a hacer, miren cómo quedó justo en la parte central de la parte interna de la piernita. Vamos a hacer lo mismo con la otra piernita, preséntenlas así y la otra, como ven, tiene la marca en el lado opuesto porque las vamos a unir. Entonces aquí ponen la marquita en la segunda pierna. Muy bien. Ya que hicimos esto, vamos a hacer los puntos bajos necesarios hasta llegar a nuestra marquita. No se preocupen ustedes, amigas, si tienen que hacer un punto más o un punto menos, no pasa nada. Aquí lo más importante es que estén ubicadas en la parte central de la piernita para que al colocarlas, al unirlas, queden bien derechitas. Así es que ya estoy llegando, miren, aquí está mi marca, hasta ahí voy a hacer mis puntos bajos. Así mis piernas van a quedar, o las piernas de mi renito van a quedar bien derechitas. Repito, no importa el número de puntos bajos que tengan que realizar siempre y cuando estén ubicadas aquí en el centro. Lo que vamos a hacer a continuación son 6 cadenas. Estas 6 cadenas, amigas, háganlas flojitas. No las hagan apretadas para que cuando tengamos que volver a trabajar en ellas no nos sea difícil, para que nos sea más fácil. Ya hice las 6 cadenas, vean. Vamos a tomar ahora la otra pierna y vamos a entrar aquí donde pusimos la marquita. Así. Y vamos a comenzar a partir de ahí a realizar los 18 puntos que corresponden a esta piernita. Aquí va. ¡Ay, se me soltó! Vamos a retomarlo, amigas.
Entonces vamos a hacer, como les decía, los 18 puntos que corresponden a esta piernita. 1, 2, 3 y así hasta realizar esos 18 puntos. Muy bien, llegamos a las cadenas de unión. Con mi dedo medio tomo así esas cadenitas, vean. Y la parte de derecho de las cadenitas quedan como hacia abajo, así es que vamos a trabajar de esta forma. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las 6 cadenitas que hicimos. O sea que haremos 6 puntos bajos. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, vamos aquí por el sexto punto bajo. Ahí está. ¡Ay! No quiere. Una vez que hicimos los 6 puntos bajos, amigas, estamos en la segunda piernita, vean. Vamos a hacer ahora los 18 puntos bajos que corresponden a esta segunda piernita. Estamos ubicados nuevamente en las 6 cadenas. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos ya del otro lado de esas cadenitas que hicimos para unir nuestras piernitas. 1, 2, 3 y así hasta hacer los 6 puntos bajos. Así nos habrán quedado unidas las piernitas, amigas. Vamos avanzando y esto poquito se ve muy lindo. Muy bien. Vuelta 22. 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y de las vueltas 23 a la 30 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Miren, antes de continuar vamos a hacer cambio de color. Ya corté la hebra de color camello, retomé hebra de color blanco y vamos a realizar un punto en cada punto. Esta es la vuelta número 31, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Muy bien, hacemos nuevamente cambio de color a color rojo. Ya cambié la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar. Esta, que es la vuelta número 32, la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Ya sabemos hacer eso. En lugar de tomar todo el punto, tomamos solo la hebrita de atrás del punto. Y ya trabajando con el color rojo, vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Miren, vamos a partir de ahora ya a trabajar en puntos completos. Vamos a hacer de las vueltas 33 a la 37 un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 54 puntos bajos. Miren, amigas, vamos a la vuelta 38, realizaremos 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, vuelta 39, 48 puntos bajos. Vuelta 40, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, y vuelta 41, 42 puntos bajos. Vuelta 42, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, y vuelta 43, 36 puntos bajos. Vuelta 44, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien, miren cómo vamos avanzando. Pueden ir rellenando si quieren. Vamos a hacer este detallito en blanco que nos quedó en la parte baja, en la barriguita de nuestro renito. Entramos por cualquier punto. Recuerden que aquí trabajamos en bucle trasero. Nos quedan libres los bucles delanteros para trabajar sin ningún problema.
Yo no lo rellené, amigas, pero si como se les facilite más, si quieren rellenarlo y creen que así es más fácil hacer esta vuelta, está muy bien. No es que sea una vuelta difícil, pero ustedes decidan si prefieren rellenar o hacerlo así. Esta vuelta la vamos a trabajar en puntos altos, así es que comenzaremos haciendo 3 cadenitas que solo nos sirven para subir la labor. Estas cadenas no cuentan. Hacemos lazada y en el mismo punto entramos, hago lazada, tejemos 2 y luego otros 2 puntitos. Así se hacen los puntos altos. Ay, no quiere salir. Acomodo mis hebritas y así se hace el punto alto, amigas. Vamos a hacerlo de nuevo. Lazada, me voy al siguiente punto. Así. Pierdo la hebra. Lazada saco y voy a tejer 2 puntos. Y luego otros 2 puntitos. Creo que me salté un punto. Ahorita me regreso, pero vamos a hacerlo nuevamente. Ya hice lazada. Vean. Pierdo la hebra, lazada saco, tejo 2 y luego 2. Así se hacen los puntos altos. Hacemos un punto alto en cada uno de los puntitos que nos quedaron libres aquí. Estoy terminando el último. Nos vamos al primer punto y aquí hacemos un punto deslizado. Cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera. Apretamos bien fuerte este último puntito y voy a ensartar mi hebra. Perdón, voy a ensartar mi aguja. Ahí está. Muy bien. Me da risa porque antes me costaba mucho trabajo, amigas. Ya lo hago muy fácil. Apretamos bien fuerte ese último puntito y aquí por el revés vamos a hacer un nudito para que ese puntito, para que no se nos vaya a deshacer nuestra labor. Ahí. Y vamos a ir perdiendo, amigas, entre los mismos puntos. Ya lo hicimos anteriormente. Seguimos con la labor, amigas. Ya empecé la vuelta 45 haciendo 6 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos. Entonces, una vez que hayan hecho los 6 puntos bajos, vamos a tomar uno de los bracitos. Ubiquen bien el dedito para que les quede hacia adelante. Miren, aquí está el zapatito, aquí está el dedito. Deben de quedar ambos hacia adelante. Y vamos a unir este bracito con 6 puntos. Recuerdan que lo cerramos con 6 puntos bajos, pues con esos mismos 6 puntos lo vamos a unir. Muy bien. Entonces, vamos a tomar el primer punto de los 6 que tiene este bracito, así. Y después nos vamos al siguiente punto en el que nos tocaría trabajar el cuerpecito. Aquí ubiquen bien cada uno de los puntos, sobre todo en el cuerpo, porque solemos saltarnos y al final nos podrían faltar puntos. Entonces es muy importante que cuando ubiquen el siguiente punto que les toca trabajar del cuerpito, lo ubiquen perfectamente para que no se salten ninguno. Déjenme en los comentarios si les ha pasado que se saltan un punto. Miren, ahí está. Nos vamos al siguiente punto del cuerpecito. Hay que ubicarlo perfectamente y hacemos un punto bajo. Van 2, ¿verdad? Vamos a hacer el tercero. Entramos al siguiente punto del bracito. Ubicamos muy bien el siguiente punto del cuerpo para no saltarnos ninguno y hacemos un punto bajo. Muy bien. Uno más. Así. Creo que este es el cuarto, ¿verdad? Muy bien. Ubiquen muy bien esos puntitos del cuerpecito. Vamos por el quinto punto, así. Entramos al siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Y vamos por el último, amigas. El sexto. Entramos de esta forma. Entramos bien al siguiente punto del cuerpecito sin saltar ni un punto. Y así habrá quedado unido el bracito, vean. El dedito mirando hacia el frente, los piecitos mirando hacia el frente. Voy a hacer 9 puntos de aquí enfrente. Muy bien. Tomamos el segundo bracito. Ubicamos bien que nos vaya a quedar el dedito hacia adelante del bracito, no vaya a quedar para atrás. Y vamos a hacer lo mismo, amigas. Lo vamos a unir de la misma manera que unimos el bracito. El otro bracito. Aquí retomo mi hebra. Tomamos el primer punto del bracito, ubicamos exactamente el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Ay, amigas, tengo muchas hebritas, muchos hilitos del relleno. Aquí va uno,
Aquí ya nos vamos un poquitín más rápido, amigas, porque ya lo hicimos. 2, 3. Tómense un segundito para ubicar bien, bien el punto del cuerpecito. Es que me mandaron para ahí un comentario, amigas, y yo no sé, pero estoy segura que fue lo que le pasó a la compañerita, que le faltaba aquí un punto, y créanme que eso suele pasar. Se los digo porque a mí me pasa. Entonces yo lo que hago ya es fijarme perfectamente que esté tomando el punto correspondiente para no saltarme ni un solo punto. Ahí está unido el siguiente, el segundo bracito. Miren qué lindo se ven ubicados bien, bien a los laterales. Al final nos van a quedar 3 puntos. Realizamos esos 3 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien. Hago cambio de color a color blanco. Corté ya la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar y en la vuelta 46 ya con el blanco vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 47, ya hice cambio de color a color camello, corté las hebras que ya no voy a necesitar, amigas, y lo que haríamos en esta vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero, ya lo sabemos realizar, y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos ya con el nuevo color. Recuerden, toda esta vuelta será realizada en bucle trasero. Allí vamos, amigas, rellenen perfectamente que quede bien, bien durito, amigas. Debe de quedar bien gordita, no es bien gordito nuestro renito hermoso, amigas. Vamos a continuar a partir de aquí con la realización de la cabecita. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Si ya logramos hacer hasta donde vamos aquí, ya no nos va a costar ningún trabajo hacer la cabecita, ya que solo haremos puntos bajos, aumentos y disminuciones. Aquí donde les estoy señalando, vean, les voy a dejar las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 69. Por ejemplo, en la vuelta número 48 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y así sucesivamente, amigas. Al final de las vueltas 55 a la 69 harán un punto en cada punto, terminando la vuelta 69 con 66 puntos bajos. Vamos a realizar todo esto, amigas, y nos vemos más adelante. Miren, vamos a hacer el ejercicio de la vez pasada. Vean su cabecita y ubiquen el centro de ella. Y allí pongan, a puro ojo, pongan su marquita, amigas. Les decía la vez pasada, el ojo es bien, bien poderoso y es muy probable que si no quedan exactamente en el centro, queden muy, muy cerca. Entonces, vamos a tomar nuestra aguja lanera, ubicando el centro desde la entrepierna de nuestro personaje, pasando por el centro del cuellito. Vean, voy a poner mejor la punta de la aguja hacia arriba. Entonces, marcamos desde la entrepierna, lo más cerca de la entrepierna, y miren, me equivoqué por un puntito, amigas. Esto lo hago simple y sencillamente para que hagamos ese ejercicio de cómo es el ojo tan poderoso. De todas maneras es necesario que pongamos nuestra aguja lanera o alguna aguja que tengan a la mano para marcar, para ubicar, para que estemos seguras que está exactamente en el centro. Pero realmente el ojo es bien, bien poderoso y solito nos puede llegar a marcar el centro. Vean, muy bien. Ya que hicieron esto y que con su agujita lanera rectificaron que esté bien en el centro, ahora vamos a ponerlo en las vueltas donde va. Ahí ya quedó bien centradito, ayudándonos de nuestro ojo, y rectificamos perfectamente con nuestra aguja lanera y quedó donde queremos. Muy bien, ahora vamos a ubicarlos en las vueltas, en la vuelta en la que irían los ojitos, que son entre las vueltas 60 y 61. Esta vuelta que les estoy marcando, que es donde hicimos cambio de color a color camello, es la vuelta 47. Pueden empezar a contar desde abajo si así lo desean, pero aquí es la vuelta número 47.
Entonces vamos a contar de ahí 48, 49, 50 hasta llegar a la vuelta número 60. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 y 60. Me salté un puntito, amigas, pero es que mi mano iba más rápido que mi boca. Muy bien. Van a ir, ahí ponen su marquita, ya ubicamos bien el centro, ya ubicamos bien en qué vuelta van, repito, entre las vueltas 60 y 61. Ya que tenemos esto, amigas, ya tenemos nuestra marquita. Ahí de donde está la marquita vamos a contar 4 puntos hacia la derecha. 2, 3 y 4 puntitos. Allí vamos a introducir nuestra agujita. Recuerden que estas agujas nos ayudan mucho a hacer más grande el orificio para que no nos cueste trabajo ubicar los ojitos. Estas agujas son muy finas, no tienen rebabas ni nada. Si tiene rebabas, no la utilicen, amigas. Tiene que estar una aguja con un terminado excelente. Casi siempre están así. Entonces atravesamos y ya se nos hace el orificio más grande. No se preocupen tampoco de que el orificio se haga muy grande. El tejido tiende a tratar de volver a la normalidad y va a abrazar muy fuerte el ojito. Y vamos a introducirlo ahí ya sin ningún problema. Ya no nos va a costar trabajo. Miren, nunca había visto un ojo de seguridad con estas como especie de rebabitas. Déjenme se la quito, se le está cayendo muy fácil. Y por ahí vamos a entrar, vean. Y atravesamos de esta manera, pero miren, antes vamos a colocar aquí una marquita. Otra vez vamos a ver aquí donde teníamos nuestra marca central y vamos a contar ahora 4 puntos hacia la izquierda. Y miren, allí están ubicados ya los ojitos. Vamos a hacer lo mismo en este. En este ojito pasamos nuestra aguja lanera, hacemos el orificio más grande. Y pues ya ahí ya estamos seguras dónde van a quedar nuestros ojitos. Ya los podemos colocar. Miren. Ahí ya están colocaditos. Ahí están, amigas. Este proyecto tiene los ojos muy pegaditos el uno al otro. O más pegaditos de lo que lo solemos colocar, ¿eh? Y miren, ponemos ya nada más los seguros por detrás. Y así quedarían los ojitos, amigas. Muy bien, vamos a continuar a partir de aquí con la realización de la cabecita. A partir de ahora vamos a comenzar con las disminuciones, amigas. Entonces les voy a dejar nuevamente de este lado las instrucciones para que realicen la cabecita hasta la vuelta número 79. Allí nos vamos a detener para decirles cómo vamos a cerrar esta cabecita. Miren, vamos a hacer un ejemplo. En la vuelta número 70 vamos a realizar 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y así sucesivamente, a partir de aquí son disminuciones. Les recuerdo que tienen que ir rellenando perfectamente la cabecita porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Entonces vayan rellenando, que quede bien rellena, bien durita esta cabecita, amigas. Nos vemos más adelante. Así es como tendría que quedar la cabecita, amigas. Son solo 6 puntitos. Estamos aquí terminando la vuelta 79. Vamos a cortar la hebra. Nos tiene que alcanzar para cerrar esos 6 puntitos y perder la hebrita más adelante. Entonces aquí donde termines, ya corté la hebra, simplemente jalo y ensarto mi aguja lanera. Y lo que vamos a hacer, amigas, aquí es entrar en el buclecito delantero de cada uno de los puntos que tenemos. Vean, ahí, aquí miren, o así, 1. Se están saliendo las hebritas del relleno, amigas. No sé por qué con este relleno me está pasando eso. No sé si sea el relleno o qué será. Pero no pasa nada, se quita muy fácilmente. Ahí está. Ni siquiera, yo sé que ustedes ni siquiera lo alcanzan a ver, pero a mí me vuelve loca ver tanto ahí. Muy bien, amigas. Entonces, como les digo, hacemos nuestras 6 puntaditas. Todas en el buclecito delantero de cada puntito. ¿En dónde va? A ver, déjenme ver. Aquí.
Aquí me falta uno. No olviden suscribirse, amigas. Apóyenme con eso. Por favor, suscríbanse, suscríbanse. Aunque no les guste, ustedes apóyenme suscribiéndose. Y aquí vamos a jalar, amigas. Jalen, 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 jalen. Se va a cerrar. Y nos vamos aquí a cualquier puntito cerca de donde finalizamos. Y vamos a hacer aquí, apretar bien, bien fuerte, amigas. Nos vamos en el centro donde se acaba de cerrar y perdemos hacia cualquier punto de la cabecita. Si se les llega a apretar aquí, amigas, recuerden que siempre debemos tener a la mano nuestras pinzas que nos ayudan a solucionar este tipo de problemas. ¿Quién sabe por qué a veces se aprieta, a veces cuesta trabajo? Pero miren, aquí para eso tenemos aquí las super pinzas que nos ayudan a solucionar este problema. Aquí ya está. Ya nada más jalamos un poquitín más. Ay, es que aquí se hizo como un nudo, amigas. Ahí está. Y ya. Cortamos la hebrita sobrante, amigas. Y así es como habrá quedado finalizado el cuerpecito de nuestro reno. Por favor, vayan avanzando, que antes de que se lo imaginan estaremos terminando con nuestro hermosísimo reno. Cuídense mucho, por favor.